Cuando se piensa en los perpetradores de los crímenes más atroces cometidos durante el Tercer Reich, generalmente se mencionan nombres de hombres como Heinrich Himmler, Joseph Goebbels y Joseph Mengele. Sin embargo, también hubo mujeres que jugaron un papel clave en el genocidio nazi. En este video de Historia Militar nos enfocaremos en dos de las mujeres más infames, Irma Grese e Ilse Koch. Ambas participaron activamente en los campos de concentración y sus vidas después de la guerra nos revelan los horrores que perpetuaron hasta el final. Acompáñanos a descubrir la historia de estas dos figuras sádicas, sus juicios y sus destinos finales. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido importante sobre los capítulos más oscuros de nuestra historia. Irma Grese, la perra de Belsen. Irma Grese nació el 7 de octubre de 1923 en la ciudad de Weissensee, en Alemania. Provenía de una familia tradicional y conservadora. Desde joven, mostró un ferviente interés por la ideología nazi que influyó en su decisión de unirse a las juventudes hitlerianas a los 14 años. Este grupo, destinado a adoctrinar a la juventud alemana en los valores del nazismo, fue el primer paso en su trayectoria hacia la violencia y la brutalidad. En 1942, con solo 18 años, Irma fue admitida como guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, donde se encuadraba como parte del cuerpo femenino de las SS. Su vida familiar fue tumultuosa. Su padre, un declarado antinazi, la echó de su casa al enterarse de su compromiso con el régimen. En un acto de venganza, Irma denunció a su padre, quien fue arrestado por sus opiniones contrarias al régimen. Pronto su carrera tomó un giro drástico cuando fue trasladada a Auschwitz en 1943. En este lugar, el horror alcanzó nuevos niveles. Grese, ascendida rápidamente a supervisora, se destacó por su brutalidad. Estaba a cargo de la vigilancia de las prisioneras, muchas de las cuales eran judías, y se destacó por su comportamiento sádico. Los testimonios de supervivientes revelan que Irma se deleitaba en la humillación y tortura de las prisioneras, azotándolas con un látigo de cuero trenzado y en ocasiones permitiendo que sus perros atacaran a las reclusas. Una de las sobrevivientes, llamada Esther, declaró en su testimonio: Grese no solo era una guardia, era un monstruo. La forma en que disfrutaba infligiendo dolor era aterradora. Era como si el sufrimiento nos diera placer. Estas palabras encapsulan la esencia de la brutalidad de Grese. A medida que la guerra avanzaba, el campo de concentración de Auschwitz se convirtió en un lugar de exterminio masivo. Grese fue testigo y partícipe de las atrocidades que se llevaban a cabo, incluyendo la selección de prisioneros para la cámara de gas. Era responsable de decidir quién viviría y quién moriría, un poder que la corrompió aún más. Después de la evacuación de Auschwitz, Irma fue trasladada al campo de Bergen-Belsen, donde continuó con su reinado de terror. Allí, su papel se volvió aún más infame, ya que las condiciones del campo eran horrendas y la llegada de las tropas aliadas estaba cada vez más cerca. Las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945, encontrando un campo lleno de cadáveres y supervivientes desnutridos. Irma fue capturada junto con otros miembros del personal nazi. El juicio de Bergen-Belsen, que se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 1945, fue uno de los más significativos de la posguerra. Decenas de testigos, en su mayoría supervivientes de los campos, brindaron testimonios aterradores sobre la crueldad de Grese. Se la acusó de asesinatos, torturas y abusos sexuales. El caso de Grese se volvió especialmente mediático, generando un interés tanto en el público como en los medios de comunicación.
Una de las acusaciones más impactantes fue que Grese se deleitaba al golpear a prisioneras jóvenes y hermosas, lo que llevaba a muchos a especular sobre su psicología. Se creía que su propia inseguridad sobre su apariencia física la impulsaba a humillar y torturar a las prisioneras. En su declaración admitió haber golpeado a prisioneros, pero argumentó que lo hacía por razones justificadas. Sin embargo, nunca mostró remordimiento por sus acciones. El 13 de diciembre de 1945, a la edad de 22 años, Irma Grese fue ejecutada por crímenes de guerra. Se convirtió en la persona más joven en ser condenada a muerte por las leyes británicas en el siglo XX. Hasta el último momento mantuvo una actitud desafiante. Durante su ejecución se negó violentamente a que le pusieran una capucha, lo que llevó a un enfrentamiento con el verdugo británico, Albert Pierrepoint. Sus últimas palabras fueron «schnell», rápido, exigiendo que su muerte fuera inmediata. La ejecución no salió según lo planeado y se cree que murió por estrangulamiento debido a un fallo en la colocación de la soga. Ilse Koch, la bruja de Buchenwald. Ilse Koch, nacida el 22 de septiembre de 1906 en Dresde, Alemania, se convirtió en una figura temida en el ámbito de los campos de concentración. Se unió al Partido Nacional Socialista en 1932, donde conoció a su futuro esposo, Karl Otto Koch, quien se convirtió en un oficial de las SS con una carrera destacada. Juntos gobernaron el campo de concentración de Buchenwald, un lugar donde el sufrimiento humano se convirtió en su cotidiano. Ilse, inicialmente asignada a tareas administrativas, pronto comenzó a mostrar su sadismo. Su comportamiento se volvió cada vez más violento, disfrutando al ver cómo los prisioneros eran torturados y ejecutados. Su reputación como la bruja de Buchenwald la precedía. Su ira y sadismo eran bien conocidos. Se especializaba en prisioneros con tatuajes, quienes eran sometidos a un destino horroroso. Ilse ordenaba que le fueran traídos y tras su ejecución se aseguraba de que les despellejaran la piel para hacer lámparas y trofeos que decoraban su casa. El testimonio de un prisionero, Friedrich, revela la dimensión del horror que se vivía en Buchenwald. El terror era palpable y Koch era la encarnación del mal. Ver a Ilse sonreír mientras nuestras vidas se desvanecían era una experiencia indescriptible. Este tipo de experiencias se repitieron en testimonios de numerosos sobrevivientes, quienes describieron a Ilse como una mujer cruel, despiadada y sin remordimientos. El matrimonio Koch fue una combinación mortal de sadismo y corrupción. Karl Otto Koch fue arrestado por malversación de fondos destinados al régimen nazi y tras una investigación interna fue condenado a muerte. Durante este tiempo, Ilse continuó disfrutando de su posición de poder, burlándose de los prisioneros y mostrando su desprecio hacia ellos. Tras la guerra, Ilse fue arrestada y juzgada por crímenes de lesa humanidad. La primera sentencia fue de cadena perpetua, pero su condena fue reducida a un tiempo menor, lo que causó indignación pública. Durante su juicio, Ilse intentó presentarse como una víctima del régimen, afirmando que solo estaba cumpliendo órdenes, pero muchos no se dejaron engañar por su defensa. Fue condenada en 1949 a una pena de prisión, pero fue liberada en 1951. Ilse Koch se mudó a Alemania Occidental después de su liberación, donde vivió en relativa oscuridad. A pesar de sus intentos de reintegrarse a la sociedad, la sombra de sus crímenes nunca la abandonó. En 1967
Ante la presión de los medios y el resurgimiento del interés en su caso, Ilse Koch fue arrestada nuevamente, pero esta vez por posesión de drogas. Su vida terminó en una prisión alemana, donde se ahorcó en su celda en 1967 a la edad de 60 años. Irma Gress e Ilse Koch encarnan el horror y la crueldad del Tercer Reich, mujeres que, lejos de ser simplemente partícipes pasivas, se destacaron por su sadismo y brutalidad. Ambas figuras son recordadas hoy no solo por sus crímenes atroces, sino como símbolos de lo peor de la naturaleza humana en tiempos de guerra. Sus historias nos recuerdan la importancia de la memoria histórica y de nunca olvidar los horrores del pasado para evitar que se repitan en el futuro. Si has llegado hasta aquí y has aprendido algo nuevo con nuestras historias, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Juntos podemos descubrir y recordar las verdades que la historia a menudo intenta ocultar.